Bien, listo. Se ve la pantalla, ¿no es así? ¿De acuerdo? ¿Me pueden oír? ¿Va por iniciar? Sí, se está viendo, ingeniero. Sí, bien, buenas noches con todos los Buenas presentes. noches Me van a también, disculpar por unos minutos de retraso. Saben, aquí ingeniero. hoy En esta vida la... estamos así expuestos a todo. Sí, no se preocupen. Bueno, vamos a Ah, comenzar con un tema que este es el módulo 7. Vamos a hablar un poco de información geoespacial. Son grandes temas, ¿no? El ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres, pero un tema fundamental, el que nos va a un poco orientar a poder desarrollar estas acciones, poder conocer el territorio, es esta información, es así, valga la redundancia, ¿no? Geoespacial, o sea, territorio, espacio, tierra, ¿no es así? Esa información, esa geodata que vamos a un poco conocer, que, de dónde la vamos a obtener, cómo la vamos a obtener y cómo la vamos a utilizar para estos fines de ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres. Sabemos pues que el ordenamiento territorial es una política, en el Perú es una política Estado, la política 34, en la gestión de riesgo de desastres igual. En ese sentido, pues son dos políticas de Estado que buscan aterrizar en el territorio, en el sentido de que podamos tener un adecuado uso de los recursos, en el tema de la sostenibilidad y valga decir también pues en ese ordenamiento, ¿no? En el ordenamiento territorial, en cómo deben estar distribuidas las cosas en función a sus potencialidades, en función a todo ello. Entonces es importante esta información geoespacial, cómo es que se viene generando, de dónde vienen estos conceptos, por qué es que hemos nosotros iniciado este proceso. A ver, por ahí hay todavía colegas que están ingresando. Unos segundos, vamos a ver. Eh, a ver, vamos a ver. Ya bien, están todos, ¿no es así? Vamos a ver aquí. Bien, entonces en ese sentido vamos a trabajar esta parte. Yo les voy a agradecer los micros. Si hay necesidad de poder hacer preguntas, con todo gusto responderlas. Bien, el tema empieza en el sentido de saber, pues, ¿por qué hacemos cartografía, no? ¿De dónde nace esa necesidad, esta necesidad de poder construir cartografía, geodata? Hoy geodata ya, información, geoinformación, porque ya pues hay una evolución, ¿no? De las tecnologías de información, pero de esto data de muchos años, ¿no? La cartografía digital a la fecha que utilizamos pues es mucho más fácil obtenerla en el territorio bajo los mecanismos que ya tenemos, pero hay que poner bien en claro aquí, por ejemplo, cómo es que se define la cartografía y muchos autores han tratado de definir la cartografía y aquí se toma pues un concepto de la Asociación Cartográfica Internacional sobre una asamblea que se desarrolló en Durban, en Sudáfrica, en agosto del 2003, y se adopta el concepto de que la cartografía es una disciplina que trata con arte, ¿no? Que trata con el arte, la ciencia, la tecnología, en este caso para la fabricación de mapas, ¿no? Lo que nosotros necesitamos son mapas, que es una realidad territorial simplificada en un documento que nos va, pues, nos va a manifestar lo que tenemos en ese ámbito territorial. Entonces, esta necesidad de cartografía nace, pues, en los tiempos remotos, en poder identificar algunos puntos donde tenían los recursos, marcar un punto de donde se tenían ubicadas las cosas y así marcar, pues, hacia dónde se quería ir. Entonces, en ese sentido, la cartografía es la ciencia más científica de las artes, ¿no? En este caso, de esta manera, pues, en el año 41 ya se define, pues, como, vamos a decir que una de las artes y la más artística de las ciencias para poder definir escenarios, para poder definir situaciones en el territorio. La humanidad ha invertido tres grandes formas de comunicación, no ha inventado tres grandes de comunicación. Uno es el idioma, la lengua, la forma de comunicarse.
la música y los mapas, ¿no? Pero la más antigua de las tres es la cartografía. Eso es lo que se tiene de datos, ¿no? De un editorial del Times de 1992 indican pues que la cartografía es mucho más antigua incluso de la forma de poder definir un lenguaje, un idioma, un dialecto, de poder comunicarse, ¿no? Obviamente que sabían comunicarse, pero empezaron a comunicarse con dibujos, con trazos, y de esa forma se va marcando los hitos para poder definir, ¿no? Este tema del concepto de cartografía. Muchos autores afirman que la cartografía es más antigua que la propia escritura, ¿no? Incluso afirman que el hombre, antes de aprender a escribir, primero aprendió a cartografiar, pues fue importante para ellos ubicar estos recursos, ubicar estas zonas donde hacían caza, donde hacían pesca, para poder retornar a estos sitios. Empezaron a hacer estas marcas, ¿no? en diferentes materiales para poder ubicar las cosas. Aquí podemos ver el primer mapa mundi, fue diseñado por Anaximandro en el siglo V antes de Cristo, en la parte superior, ¿no? Un poco define Europa, Asia, Libia y el océano, ¿no? El mar Mediterráneo, etcétera, ¿no? Entonces, este señor Anaximandro, considerado como el padre de la cartografía, ¿no? Entonces él pues desarrolló este mapa mundi, que luego fue mejorado por Hecateo de Mileto, también considerado por muchos como el padre de la geografía antigua. Entonces aquí empieza ya a desarrollarse estos primeros inicios de poder cartografiar el mundo, la realidad, ¿no? Porque empezaron los grandes viajes por descubrir recursos, trasladarse el tema de la comercialización y el intercambio, y requerían pues orientaciones, puntos de referencia para poder trasladarse de un lugar a otro y retornar a sus propios lugares de donde habían salido. Entonces, de esa manera, vamos viendo un primer vestigio, un hito de la cartografía, ¿no? En este caso, este es un hito que se conserva todavía en la actualidad en un museo, ¿no? Este es un mapa dibujado hacia los años 1500 a.C., recoge representaciones a escala de distintos aspectos geográficos de la ciudad de Nippur. Hechas las verificaciones in situ, han ido a campo a verificar cómo es que realmente existe o no existe estas referencias cartográficas, y pues resultan asombrosas porque coinciden en escala, ¿no es así? Aparecen algunos templos importantes, grandes canales que atravesaban la ciudad y han sido prácticamente, por no decir en el contraste, en el replanteo de esta cartografía, pues coincide, ¿no? Estamos hablando 1500 años antes de Cristo. Otro de los vestigios más antiguos es tallado en Occidente. Este se encuentra en un museo británico en Inglaterra. Es un grabado de una tablilla babilónica en barro del año 2300 a.C. Ahí aparece la tierra pues, representada en forma plana y atravesada por los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? En el norte, en la parte superior, está circundada por un mar, ¿no? De nombre Amargo. Aquí se muestra Babilonia en el centro, y además de algunas medidas y distancias. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se han ido representando estas cartografías en estos años, ¿no? De manera que esto fue pues vamos a decir, un hito para aportar las cosas en el territorio. Aristóteles, por los años 384 a.C., él vivió pues del año 322 al 384, consideraba a la Tierra como un cuerpo esférico y determinó conceptos como Ecuador. Hoy, por ejemplo, hablamos de la línea ecuatorial, hablamos del meridiano de Greenwich, etcétera, pero son conceptos que han venido siendo acuñados antes de Cristo. Eratóstenes se considera como el padre de la geografía, fue el primero que calculó el diámetro y la circunferencia de la Tierra. Igualmente midió la distancia al Sol, sentando las bases de esta disciplina. Entonces aquí estamos hablando un poco de la historia de la cartografía y de la geografía, cómo es que han venido evolucionando en el registro de datos.
Hace el año 60, hace el año de 1960, más o menos 1950, o un poco antes quizás, eh, pudimos apreciar bueno, lo que estaba en ese tiempo, ¿no? Pero podemos ver los videos, el primer lanzamiento del Sputnik, ¿no? El primer satélite artificial puesto en órbita eh, por parte de Rusia, ¿no? Un satélite que salió fuera del planeta para recoger información. Entonces la evolución de la cartografía, como la ciencia, produjo pues incremento de las guerras en el mundo, ¿no? Por el desarrollo de las artes, el interés científico, etcétera. Entonces esto es importante, ¿no? Cómo es que esta necesidad de conocer las cosas, ahora podemos ver pues la cartografía libre, de cualquiera puede acceder por Google, etcétera, pero antes era información netamente militar, ¿no? Táctica. Tal es así que nuestras instituciones que manejaban cartografía y en todo el mundo, los grandes pioneros de la cartografía, de la geografía, eran militares, ¿no? O personas vinculadas al tema del arte de la guerra, ¿no? Para poder conocer estos temas de la estrategia y todo ello, ¿no? Eso permitió pues una mayor precisión en la representación de la superficie terrestre, ¿no? Entonces eso es importante, sobre todo en el ataque, ¿no? En la estrategia de ataque, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí empezó todo. Y ahora también para los recursos, etcétera, de poder identificar. Entonces, en ese sentido, ya empezamos a hablar de algo más, un poco, vamos a decir, de gráficos, de representaciones que pretendían dar algunos alcances de información temática, ya se van haciendo mejores precisiones, se van ajustando y se van estableciendo realidades, ¿no? Es así que esta misma asamblea general del ASI ¿no? del año 2003 define al mapa como una representación de la realidad geográfica, ¿no? Simbolizada. Quiere decir que esta representa pues diferentes características del territorio. Aquí podemos ver un caso de Perú, ¿no? El Perú hace muchos años, antes de los límites actuales con Colombia, con Chile, ¿no? Cuando todavía Tarapacá, Atacama, parte de Arica era Perú. Igual la parte norte, ¿no? Con Colombia, con Ecuador, algunas modificaciones que se han hecho, con Brasil, esas modificaciones territoriales. En la división política administrativa del país, por departamentos, ¿no? El Perú todavía sigue dividido por departamentos, un mapa mundi, y aquí vemos pues cómo ahora los satélites nos dan información en tiempo real, ¿no? En tiempo real podemos recoger datos de cualquier lugar. Podemos ingresar a un sensor y podemos tener en tiempo real información sensorial a través de los DEMS, a través de cartografía digital y podemos ver realidades por temporalidad. Entonces acá vamos viendo cómo esta información tiene todo un proceso, ¿no? Hay un proceso de desarrollo de esta información y pues requieren un conjunto de técnicas, metodologías, que estas han evolucionado respecto pues a las tecnologías de información, pero que nos permitían en la manera tradicional. Quizás algunos de los colegas ingenieros todavía se acuerden del papel canso, ¿no? Del papel mantequilla, ¿no? De los estilógrafos, de los rotuladores de nombre, ¿no? No sé si muchos de ustedes se han amanecido haciendo mapas o cartografía en papel mantequilla, luego en papel Canson, ¿no? En el desarrollo de los trabajos de ingeniería, ¿no? Entonces, yo todavía tuve la oportunidad de poder hacer estos trazos de cartografía en mantequilla, en Canson, y utilizar la cartografía, en este caso nacional del 100.000 para poder hacer ampliaciones, el planímetro y así, ¿no? Sobre la base de la misma cartografía desarrollada, en este caso por el ente especializado del IGN, a través de diferentes metodologías, de metodología directa o de metodología indirecta, respecto a su función, ¿no? Como ente técnico, accedíamos a esa cartografía y podíamos desarrollar algunos temas de la especialidad, ¿no? Y luego ya el PET, para el tema del catastro rural,
empezó a desarrollar cartografía al 25.000, el IGN al 50.000, para hacer los estudios geológicos y toda esa caracterización que se requiere para el tema de, ¿no?, de la geología, de la explotación minera, de la prospectiva de, en este caso de hidrocarburos, y se requiere cartografía, ¿no es así? Entonces empezó a desarrollarse todo un tema de información, pero hoy ya se hace pues con instrumentos mucho más sofisticados. Hoy hablamos de GPS, de metodologías de geoposicionamiento en tiempo real, ¿no?, y de referencias geodésicas actualizadas, etcétera. Entonces, estos son algunos pasos que se desarrollaban, ¿no?, el saber encontrar y seleccionar la información sobre diferentes aspectos de la geografía. Entonces, aquí teníamos que saber interpretar las leyendas para poder identificar con claridad, manejar escalas, ¿no? No es lo mismo una cartografía al 100.000 que uno al 250.000, que uno al 50.000, al 25.000, al 10.000, al 1.000. Entonces hay cartografías ya definidas, ¿no?, por la serie de escalas cartográficas que están establecidas por el órgano rector. Entonces, estas técnicas y habilidades de diseño fueron pues sofisticadas, ¿no es así? Se trajeron algunos instrumentos para poder desarrollar cartografía a nivel pues en este caso, vamos a decir, oficial. Entonces, el Instituto Geográfico Militar, que se llamaba antes, el que actualmente es el IGN, tenía todos esos temas. La FAP tenía el Servicio Aerofotográfico Nacional. El Servicio Aerofotográfico Nacional utilizaba el método indirecto para el tema de fotogrametría, y sobre la estereoscopía de esta información se hacían las restituciones fotogramétricas para poder elaborar la carta nacional, ¿no es así? Las cartas básicas. Entonces era todo un procedimiento complejo que requería pues una cierta especialización en el manejo de información. Los controles terrestres para el reconocimiento de estos temas geográficos, ¿no?, de grandes temas geográficos, de referencias geográficas en el territorio que permitan hacer esa corrección de escala de los mapas, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, requería destreza manual, técnica de diseño gráfico, ¿no?, para poder simplificar y dibujar esta información mediante símbolos, líneas, colores, de modo que este amontonamiento o desorden sean mínimos y el mapa resulte legible, ¿no es así? Entonces, ¿aló? Luis Miguel. Hola, hola. Creo que, bueno, entonces en ese sentido, ¿no? Ahora uno puede ver una imagen, pues, perdón, una cartografía al 100.000 y puedes ver ahí diferentes símbolos. Entonces requiere toda una técnica, una estandarización de información para poder lograr esos productos. Entonces hay todo un proceso cartográfico, de un proceso técnico manual a un proceso automatizado. Entonces en el proceso manual pues sabemos pues que hay todo un conjunto de técnicas que se desarrollaron, pero ahora estamos ya hablando de sistemas de información geográfica, estamos hablando de geomática, ¿no? Y bueno, cómo ha ido evolucionando del papel, ¿no? Del papel sobre la base de datos alfanuméricas que se tiene, ¿no?, en la geoinformática, ¿no? Tenemos ediciones, tenemos GPS, tenemos teledetección, ¿no?, sistemas de manejo de información, CATA, de otros tipos de bases de datos que nos van a permitir desarrollar sobre el espacio, vamos a decir, los detalles que tiene. Aquí estamos hablando de georreferenciación, estamos hablando ya de un tema de geolocalización o georreferenciación, ¿no?, que para que no haya esa duplicidad de datos, superposición de datos, la precisión de los datos, ¿no? Eso ya sobre la base de los estándares de geolocalización, de las ISOs, entonces empezamos a desarrollar estos datos, ¿no?, a través del tema de multimedia, del ciberespacio. Entonces, miren, ya vamos avanzando a un proceso de datos geográficos masivos, la neogeografía, la nueva geografía, la geografía digital, ¿no?, sobre una realidad virtual, etcétera, sobre perspectivas de lo que queremos construir, etcétera. Entonces vamos viendo cómo esta etapa del papel pasó al tema de la base de datos, de las bases de datos alfanuméricas y cartográficas, a lo que le llamamos la gran base de datos para
¿no? La geodata. Entonces, esta geodata tiene cartografía, base gráfica, también tiene datos, ¿no? Datos del territorio, características, particularidades del territorio, en este caso del elemento que se levanta datos. Puede ser un predio, puede ser un recurso, y esas particularidades en la base de datos tiene ese desarrollo. Geología, sus respectivas unidades geológicas, todo el desarrollo, y armamos una base de datos. Ya utilizamos el sistema de información geográfica para poder un poco ya ir visibilizando esta información. Entonces, esta base teórica es importante conocerla, ¿no? Porque ahora podemos ver, pues, cómo se genera la información, ¿no? Estas fotos digitales, antes se hacían vuelos aéreos, para hacer volar un avión, pues era complejo, ¿no? Había que establecer todo un criterio por líneas de vuelo, y no podía volar el avión pues solamente para levantar un pequeño tramo. Entonces tenía que haber un compromiso de levantar una gran extensión en kilómetros para poder desarrollar estos vuelos, ¿no? Entonces esta línea de vuelo, hoy podemos hacerlo mucho más simple con el tema de los drones, ¿no? O con los vuelos no pilotados, estas naves no pilotadas, y podemos hacer vamos a decir, una analogía de vuelo de aviación, pero en espacios menores. Bajo un procedimiento de aerotriangulación, recogemos datos en el campo. ¿Es así? Estos datos ya son, pues, vamos a ortorrectificados bajo un procesamiento de automatización, a través del sistema de posicionamiento GLONASS, o de la red geodésica, en este caso de rastreo permanente, y algunos puntos de referencia en el territorio. Se hace una corrección ortogonal, y podemos desarrollar ortofotos. Y sobre esa información, sobre la captura de fotogrametría y ortofotos, ya podemos desarrollar información de objetos geográficos, ¿no? Modelamientos de superficie a partir de los DEMS, ¿no? De la topografía que se ha levantado, esa cartografía topográfica, integración de base de datos. En este caso ya estamos integrando base de datos cartográfica con base de datos alfanumérica, con características de datos espaciales. Entonces, esta geodata nos va a permitir, pues, sobre la base de polígonos, líneas o puntos, identificar estas características puntuales en el territorio, y de esa forma poder orientar a un análisis territorial, y ese análisis territorial va a estar focalizado a diferentes usos. Es así, y a lo que nos compete, a lo que nosotros vamos a desarrollar, es al tema del ordenamiento territorial y a la gestión de riesgos, a la zonificación. ¿Es así? En el territorio zonificamos usos, y a través de esos usos, los usos compatibles, los usos que son, vamos a decir, adecuados, pues van a tener una aplicación de repente sostenible en el territorio. Pero también tenemos conflictos de usos. Estos conflictos de usos, por el tema de riesgo, por el tema del uso inadecuado de los recursos, etcétera, van a necesitar mapearse también, y sobre la base de lo que tenemos en el territorio, otros usos cartográficos, como es el tema de concesiones mineras. Tenemos polígonos de zonas de patrimonio cultural, tenemos áreas protegidas, áreas de conservación regional, concesiones forestales, fajas marginales, y un sinnúmero de datos, comunidades nativas, comunidades campesinas. Ya empezamos a hablar de propiedad, ¿no? Predios urbanos, predios rurales, y así, ¿no? Entonces, en el territorio vamos a tener un sinnúmero de datos, de polígonos, puntos que nos van que requerimos un poco caracterizarlos sobre la base de la geodata, ¿no? Es importante conocer también el tema de lo que tiene un mapa, ¿no? Qué componentes tiene, ¿no? Y qué factores. Por ejemplo, aquí hay que ver el tema de la proyección. Actualmente se trabaja, pues, con una proyección cartográfica, la UTM, ¿no? Que ahora la vamos a explicar, sobre paralelos y meridianos, ¿no? Estamos hablando de los paralelos y los meridianos, ¿no? Entonces, los paralelos al Ecuador y los meridianos, ¿no? Sobre los cuales vamos a definir zonas que van a geolocalizar en función a las coordenadas UTM, o coordenadas geográficas, van a geolocalizar un punto, ¿no? En la intersección, o en la intersección de cada cuadrícula,
vamos a saber pues qué ubicación tiene. Entonces, esta cartografía también tiene pues una leyenda, ¿no? Y el autor de quién lo ha generado y la escala cartográfica. Entonces, estas representaciones son importantes conocerlas en el sentido de que sobre qué proyección estamos trabajando, ¿no? Sabemos pues que la Tierra es curva, o sea, es un esferoide, pero la cartografía o los mapas son planos. Entonces aquí existe ese conflicto para representar con exactitud la Tierra, ¿no? Por ello se han definido los expertos en geodesia, cartografía, que han venido desarrollando estos cálculos matemáticos de geolocalización o georreferenciación, utilizan diferentes sistemas de proyección para representar la Tierra y ver pues de qué manera se logra tener una representación adecuada, ¿no? Porque la Tierra no es redonda, ¿no? Parece un geoide, ¿no? Tiene una forma irregular, pero nosotros utilizamos, lo cartografiamos como que fuera redonda y bajo la proyección cilíndrica determinamos estos posicionamientos. Entonces, hay varios sistemas de proyección que se manejan a nivel del mundo. Proyección de Molway, por ejemplo, es una proyección que tiene pues una característica en específico, el de Gude, que ve de diferentes formas la Tierra, ¿no? Entonces, uno lo ve más al tipo elipsoide, el otro lo ve de esta forma, ¿no? O hay un sistema de proyección sinusoidal, el de Ecker. Son sistemas que tratan de representar la Tierra para poder ubicar un punto. Últimamente, ¿no? Bajo estos sistemas de proyección que se han dado, ¿no? Por ejemplo, la proyección cenital o polar, ¿no? Que utiliza los polos para la ubicación, ¿no? Como proyecciones, ¿no? El tema de proyección cónica, ¿no? Utiliza la proyección cónica, la proyección cilíndrica. Entonces aquí es lo que ya se va avanzando y esta proyección cilíndrica es la que va a generar el tema de la proyección UTM. Entonces el sistema de proyección UTM del Universal Transversal Mercator es el que se utiliza más ahora, ¿no? Esta ha dividido, vamos a decir, la Tierra bajo la proyección cilíndrica, lo ha dividido en un plano y le ha otorgado zonas, ¿no? Hay 60 zonas en todo el mapa mundi y sobre eso pues se puede trabajar. Entonces esta proyección cilíndrica se obtiene proyectando el globo terráqueo sobre una superficie cilíndrica, dice, ¿no? Esta es una proyección transversa, el cilindro es tangente a la superficie terrestre, según un meridiano. Entonces aquí estamos hablando del meridiano de Greenwich. El eje cilíndrico coincide con el eje ecuatorial, entonces el Ecuador, ¿no? Esta proyección mantiene el valor de los ángulos y se mide un ángulo sobre la proyección, ¿no? que coincida. Entonces aquí también tenemos ya en Perú, se ha establecido la proyección UTM a partir del año 2011, la referencia geodésica, la WGS 84, es la oficial. Antes se trabajaba en el sistema de referencia geodésica APESAT 56, bajo la referencia de la canoa, que fue pues un método, fue una red geodésica establecida bajo el levantamiento tradicional, ¿no? El método directo. Ustedes saben que en el método directo pues hay muchos errores, ¿no? Error de equipo, error del operador y el mismo, vamos a decir, el mantenimiento de estos puntos geodésicos establecidos, ¿no? Los hitos destruidos, etcétera, y requiere pues una actualización permanente, ¿no? Tal es así que el año 2006 se hizo todo un estudio para poder identificar la red geodésica nacional en PESAT 56 y pues se identificó que ésta había pues sufrido muchos desplazamientos, habían algunos puntos que ya no se podían identificar y para ese entonces también ya teníamos avances fuertes, ¿no? de la tecnología, ya estábamos hablando de GPS y hablábamos de la red GLONASS, ¿no? La red GLONASS, para el año 2000 más o menos ya en Perú se establecieron puntos de control del orden A. Inicialmente teníamos 3 puntos, luego ya se densificó, ahora tenemos un poco más de 20 puntos de orden 0. Son GPS que
capturan de manera permanente, hacen una triangulación con satélites y están capturando posicionamiento, ¿no? Sobre ese punto, más el tema de posicionamiento, control de rastreo permanente, ¿no? Entonces se tiene esos puntos fijos. Y sobre esa red geodésica GLONASS se establece la nueva red geodésica nacional, la BWG 84. Y inicia todo un proceso de cambio de referencia geodésica en el Perú. Y un tema de modificación, actualización cartográfica, para poder tener la geoinformación o la geodata bajo un solo sistema. Entonces, se establece ello, el IGN da esas pautas, los demás operadores cartográficos empiezan a desarrollar este tema. Acá hay creo que algunas preguntas, vamos a verlas. Sí, por favor, apaguen sus micros. Así es, algunos con rotulador, plumillas Rotring, así es. Entonces, es así, no es así. O sea, ustedes recordarán en los levantamientos topográficos, ¿no? Teníamos que desarrollar un falso norte, una vista atrás y sobre ello hacer el cálculo de la figura, el cálculo de resistencia en la figura para obtener el ángulo de cierre, etcétera, ¿no? Algunos procedimientos que hemos desarrollado. Vamos a ver, alguien está haciendo mucho ruido, vamos a apagarle. Nancy creo que es. Vamos a desactivar su... Ya, Aaron. Ya, muy bien. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando ya de temas, pues, vamos a decir, sistematizados, automatizados. Antes hablábamos del tránsito, ¿no? Del teodolito tránsito. Estos teodolitos, pues, ahora son electrónicos, ¿no? Ya no usamos miras, ahora usan prismas. Con distanciómetros al momento hay una lectura y un rebote de datos y registra la información. Entonces ha avanzado tanto hasta los instrumentos para recojo de datos en el método directo y en el método indirecto, ¿no? En el método directo de trabajo con levantamiento topográfico, ¿no? Pero la referencia geodésica que hoy estamos trabajando, como les indico, es la WGS 84, ¿no? Sobre la base de las red GLONASS, de los puntos de control de orden cero, que son las estaciones de rastreo permanente, y sobre eso, pues, dependiendo el tipo de levantamiento y la calidad de información que requieres, o el nivel de precisión, se hace, pues, la lectura geodésica, ¿no? Si uno requiere, pues, una precisión milimétrica, los equipos de posicionamiento tienen que ser geodésicos, ¿no? Y las lecturas son más allá de las 3 horas, ¿no? Hay que estacionar el GPS y hacer una lectura mayor a 3 horas. Para orden C, sí, pues estamos hablando de 3 horas a menos, ¿no? Y tenemos GPS ahora hasta en el celular, ¿no? Nosotros podemos hacer geolocalización y nuestros celulares nos dan un error de más o menos 3 metros, 2 metros, ¿no? Y algunos celulares incluso te dan una precisión de 1 metro, 2 metros, ¿no? Tenemos ya GPS hasta en los celulares, ¿no? Entonces ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Cómo hemos avanzado. Los navegadores antes, pues el Garmin, había varios GPS que, como les decía, estos eran instrumentos de estrategia de guerra, ¿no? O sea, solamente lo utilizaban los militares. Los civiles no utilizábamos este tipo de información o este tipo de equipamientos para poder salir. Pocos profesionales hacían el trabajo de cartografía, ¿no? Entonces ahora ya casi la mayoría de ingenieros hacen cartografía de ley, no hay que hacer levantamientos topográficos, hay que hacer un poco vinculación a la red geodésica en los diferentes temas que se están desarrollando de la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar una carretera, tiene que estar georreferenciada. Porque en el momento que establecemos la sección de la vía y establecemos también la sección y también las afectaciones para la servidumbre de vía, ¿no? Para las afectaciones, necesitamos cartografiar todo eso, porque vamos a liberar predios. Y esos predios están inscritos en registros públicos. Entonces hay que levantar todo ese catastro sobre una base georreferenciada para saber por dónde va a pasar esa carretera,
debidamente cartografiada, utilizando los elementos que tenemos ahora, ¿no? La cartografía nacional, etcétera, ¿no? Entonces, tal es así que Provías Nacional haya hecho su propio catastro vial, ¿no? Ha levantado todos los detalles de la cartografía del sistema vial nacional. Provías descentralizado ha hecho lo propio, ¿no? Ha levantado cartografía también de vías menores, ¿no? Y así, ¿no? De esa manera, el Instituto Vial Provincial también tiene su cartografía, no tiene su catastro de vías locales, y sobre eso pues desarrolla, ¿no? Y puede plasmar en una cartografía digital. Y si podemos ver otro punto, el tema de cartografía de catastro, hoy por ejemplo cartografía de formalización, ¿no? COFOPRI, ¿no? Hace 30 años COFOPRI viene haciendo cartografía de formalización y ha desarrollado una base cartográfica. Bueno, inició con la PESAT 56, ahora tiene una base también en el tema ya de BWGS 84, que permite ya localizar los predios, ¿no? Hacer esa vinculación del predio con la información que tiene, ¿no? De propiedad, quién es el propietario. Ahí nace el año 2009 el Sistema Nacional Integrado de Catastro, ¿no? Con la ley 28294, para poder vincular cartografía con los registros públicos, ¿no? Y lograr pues una seguridad jurídica de precisión, ¿no? El correlato gráfico que no tienen los predios, con el Sistema Nacional se pretende por lo menos generarle ese dato, ¿no? Y así empieza ya el tema de incorporar cartografía georreferenciada, ¿no? Con coordenadas geolocalizadas, debidamente referenciadas al sistema de la propiedad, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? A pesar de que el registro público, a pesar que el registro público en el país es facultativo, ¿no? Sabemos que nuestro registro público no es obligatorio, es facultativo. Entonces no es obligatorio inscribir la propiedad. No obstante, a pesar que el Código Civil respalda al propietario, a cualquier propietario, el desarrollo de un título, el registro le da pues una cierta seguridad jurídica porque esto se hace público. Todos tienen conocimiento público que una persona es propietario de un predio, en tal ubicación, etcétera. Y esa seguridad jurídica, pues muchos ya optan por lograr inscribir. Y de esa manera, ¿no? Ya estamos hablando de cartografía de propiedades, ¿no? Que en este caso, en el tema de los núcleos urbanos, en el tema de las ciudades, de las habilitaciones urbanas, etcétera, van a ir conformando todo ese rompecabezas de la base gráfica digital que necesitamos en algunos casos para hacer la clasificación de usos, el otorgamiento de usos de suelo, la densidad de uso de suelo, zonificación, qué tipo de uso se le va a dar, ¿no? Altura de edificación, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que se va a ir consolidando la ciudad sobre la base de un planeamiento integral de cartografía de lotes, de cartografía de núcleos urbanos, de cartografía de predios rurales que están en la periferia y que van a ir anexándose a las ciudades? Entonces ahí empieza este problema, ¿no? De las proyecciones y el tema de la geodata, que tiene que estar debidamente georreferenciada a través de un sistema de proyección. Entonces, eso es un poco la idea de ir conociendo estos mecanismos para saber que ahora, con este tema de cartografía para riesgo de desastres, en algunos casos pues se han determinado fajas marginales y están declaradas alto riesgo no mitigable. Entonces, cuando uno levanta la cartografía en este caso de faja marginal, la superpone sobre una ciudad y cae sobre predios. Entonces hay que hacer todo un tema, ¿no? De identificación. ¿Cuál manda? Entonces va a mandar el que está debidamente georreferenciado, el que está vinculado a la red geodésica, ha cumplido todos los procedimientos que establece el ente técnico rector en cartografía nacional, el IGN, los procedimientos para poder geolocalizar esta faja marginal, estos puntos de zonas críticas, etcétera, y sobre ello hacer toda una superposición de capas, ¿no? de polígono de propiedad, y definir si realmente está dentro o fuera de propiedad. Entonces ahí empieza ya el dato, ¿no? de esta geodata. ¿Quién es el propietario? Entonces necesitamos a esta cartografía, a este polígono de lote,
ingresarle los datos, quién es el propietario, cuál es su condición de propietario, qué cosa tenemos en el predio, una edificación, de qué estado de conservación, de cuántos pisos, de qué año es la construcción, cuántas personas viven, cuántas familias, niños, ancianos, etcétera. Y vamos elaborando una base de datos alfanumérica para poder desarrollar, de ser necesario, un análisis de vulnerabilidad sobre la base de la geolocalización. Entonces vamos a determinar si realmente ese predio está en zona inundable, en zona de alto riesgo no mitigable, determinada por el ente técnico científico que es el ANA. Sobre la base también de su propia metodología, ¿no? Cartografía que ellos utilizan, ¿no? Sobre el conocimiento de la cartografía de Cuenca, sobre este ordenamiento territorial en Cuenca, ¿no? Empieza con la delimitación de la faja marginal, con ubicar los usos adecuados dentro de lo que se tiene en la cuenca. Entonces, miren cómo empieza la data, ¿no? Sobre la base de identificar un elemento en el territorio, geolocalizarlo, posicionarlo, caracterizarlo, identificarlo con sus componentes de datos alfanuméricos, las coordenadas de precisión de ubicación de geolocalización, va a permitir definir su real ubicación y si esta es compatible, es adecuada, inadecuada, y se podrá determinar pues acciones y decisiones que permitan ordenar el territorio, ¿no es así? O reurbanizar, ordenar, cambiar el uso, y de esa manera iremos pues viendo, ¿no? Cómo vamos a hacer. El Perú está ubicado en 3 zonas. Entonces aquí he registrado 3 gráficos. Hay una zona donde tenemos toda la cartografía a nivel de polígonos, de cartografía, en este caso de cartografía del IGN, ¿no? Por cada departamento. También lo hemos podido ubicar por zonas, ¿no? La zona 17, zona 18, zona 19. Y también lo podemos ubicar en el Google Earth. Ahora entramos al Googlear y rápidamente vamos a identificar en qué zona aparece mi departamento. Por ejemplo, Tacna Moquegua están en la zona 19, en la 19 sur, ¿no? A partir del Ecuador hacia abajo es sur, hemisferio sur, a partir del Ecuador hacia arriba, hemisferio norte. ¿Así? Entonces, en ese sentido, ya pues Perú está en la zona, en 3 zonas, ¿no? Tiene 3 zonas, ¿no? Y de esa manera poder ubicar. Cuando uno hace el desarrollo de cartografía digital, va a requerir ingresar en algunos casos precisión de coordenadas por zonas, y utilizaremos esta denominación que nos va a permitir transponer la cartografía y poder ubicarla sobre las imágenes satelitales, ¿no? Y contrastarlas. Entonces, y de esa manera poder hacer ese control de lo que podemos identificar. Eso lo vamos a hacer el día de mañana, un ejercicio de qué manera un polígono con coordenadas la vamos a plotear al Google y van a ver qué cosa cae, dónde cae. Y de esa manera, ¿no? Utilizando también el SIGRID, algunos plataformas que existen de geoinformación. Esto tiene escalas, ¿no es así? La escala es importante, ¿no? Porque ¿qué cosa nos representa la escala? Esta escala representa la proporción entre la distancia en el mapa y la distancia correspondiente sobre la superficie terrestre. Entonces hay que tener en cuenta que la distancia en el mapa es expresada siempre como una unidad y en centímetros. Aquí, ¿no? Por ejemplo, 1 al 100.000 dice, ¿no? 1 centímetro en el mapa significa 100.000 centímetros en la realidad. Igual acá, ¿no? Acá tenemos, esta es la escala numérica y esta es la escala gráfica, ¿no? Si acá fuera 1 en 1, por ejemplo, ¿no? Si una vivienda, vamos a decir, un frente de vivienda mide 10 metros, escala 1 en 1 será pues 1 centímetro, 1 metro, 1 en 1, ¿no? Ahora si yo pongo 1 en 100, 1 centímetro es igual a 100 centímetros. 100 centímetros aquí es igual a 1 metro, ¿no? Entonces 10 metros ¿a cuántos centímetros serán? A 10 centímetros. Y de esa manera esa relación, ¿no? Esa es la relación de cómo podemos representar un espacio en el territorio
en el papel, porque el papel no va a abarcar pues todo lo que vemos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera utilizamos estas escalas para poder representarla por ejemplo, ¿no? Al 100.000, a una escala de 100.000, en el papel podemos ver toda esta parte, por decir, ¿no? Y si quiero ampliar la escala, acá estamos hablando acá estamos hablando al 100.000, ¿no? Y acá estamos hablando a ver, acá es al 100 millones, ¿no? Y acá estamos hablando al 10.000, ¿no? Al 10.000, al 500.000 y al 50.000. Este es al millón, al 100.000, al 50.000 y al 500.000. Entonces, a menor numerador, ¿no? A menor denominador, mayor amplitud. O sea, a menor denominador vamos a hacer mayor ampliación en el territorio. Si yo quisiera representar por ejemplo, un espacio de Lima, no voy a hacerlo al 50.000, de repente lo puedo hacer al 25.000, al 10.000, y si es más pequeño, de repente tendré que hacerlo al 1.000 o al 2.500 para poder ver esa representación de este espacio, de este territorio en un mapa, ¿no? Entonces, las escalas al 25.000 ya pues nos representan mapas un poco más aproximados. Luego ya vamos a bajar, si bajamos a escalas de menores al 1.000 ya estamos hablando de planos, ¿no? De 1.000 por ejemplo, estamos hablando de planos de detalle, ¿no? De arquitectura que son al 250, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya a más detalle, planos ya. Entonces esa es la idea, de que siempre cuando queramos ver a detalle, no es que solamente se va a ampliar en la figura. Entonces aquí no se ve el departamento, ¿no? Aquí tampoco, aquí ya lo estamos viendo. Pero aquí estamos viendo ya mucho más amplio, ¿no? Estamos viendo, no vemos solamente el departamento, ahora estamos viendo todas las provincias del departamento de Lima. ¿Se dan cuenta? Ahora yo eh, quiero ver todos los distritos de la provincia de Lima Cercado, o de Lima, ¿no? Los 47, entonces hago una ampliación. ¿A qué escala será? Al 25.000 lo podremos ver, entonces hacemos esa ampliación. Entonces se puede hacer, ¿no? Entonces eso mañana vamos a ejercitar con el ArcGIS y vamos a ponerle escala, ¿no? Le pones escala al millón, al 100.000, al 50.000 y así, ¿no? Para ver cómo es que amplía y en qué detalle queremos ver. Entonces las escalas son importantes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, para los temas, adelante, Víctor, adelante, te escucho. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, Ingeniero, Víctor? una consulta. Bueno, yo he sido militar de Ya. 30 años, bueno, trabajando en topografía, Ujú. pero hasta donde yo tengo entendido, los mapas difieren mucho de las cartas topográficas en el sentido que las mediciones son más exactas. Entonces, mi consulta va por este tema. Yo veo que bueno, en la diapositiva dice escala cartográfica, bueno, las escalas mayores y las menores, pero creo que el nombre correcto, ya cuando le dan la medición a las escalas de 50.000, de 100.000 a 50.000, 25.000, ya no vienen a ser mapas, simplemente son cartas topográficas. Esa era mi duda, no sé si usted ese concepto lo maneja de esa manera. Claro, o sea, obviamente, ¿no? O sea, lo que sucede del 25.000 ya son casi métodos directos, ¿no? En métodos directos ya la precisión es más exacta. En el método indirecto todavía tenemos, vamos a decir, cuando se hace con vuelos aéreos todavía hay errores, ¿no? Eso nosotros lo trabajamos en un catastro. Hicimos un vuelo al 6.000, a altura 6.000 pies, y tuvimos una diferencia de casi 30 centímetros a 50 centímetros de diferencia con el levantamiento directo, ¿no? Entonces, y evidentemente el concepto es claro, ¿no? Entonces ya van bajando de definición, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces,
Por eso le decía, vamos haciendo el trabajo mucho más fino, ya vamos incluso a llegar a llamarles hasta incluso planos, ¿no? De mapas vamos a llegar hasta planos, por la precisión ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa topográfico donde se indica que la escala de reducción es al 250.000. Lo que significa que cada centímetro en el mapa es 2.5 kilómetros en la realidad. Y esa es la idea, ¿no? Entonces, un poco conocer qué nos representa la escala, qué cosa nos está diciendo, ¿no? De mayor a menor escala, del 5.000 al 50.000, al 500.000, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo representaríamos 20 kilómetros en la Carta Nacional? ¿Cuánto debería medir? En un plano a escala al 5.000, ¿cuántos metros representa 12 centímetros? Pues eso es un ejercicio, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la escala, ¿no? Lo que nos va a permitir la escala es ver que en la realidad, pues, un centímetro que estamos representando en este caso en el mapa, por ejemplo, al 5.000 es igual a 5.000, ¿no? A 5.000 centímetros. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a hacer una representación y vamos a ver cuánto mide realmente ese objeto en la realidad. Entonces, eso es un poco lo que quiere representar la escala, ¿no? Lo que nos quiere manifestar cuánto mide en la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de datos estamos recogiendo? O sea, en la realidad, en el mundo real, tenemos varios datos y hay formas de recoger datos. Podemos recoger en datos vectoriales, ¿no? En datos vectoriales, que son representaciones discretas de la realidad, o también podemos recogerlo en datos raster. En datos vectoriales podemos recoger puntos, polígonos y líneas. Aquí esta realidad, ¿no? Ustedes pueden ver esta realidad. Aquí vemos una casa, vemos árboles y vemos una vía en este polígono de realidad. ¿Cómo lo representas en el formato vectorial? La casa se representa como un polígono, a una escala, ¿no? Que podamos verla como un polígono. Los árboles están como puntos y las vías como una línea, ¿no? En un sistema de información. Estamos hablando línea, punto y polígono. En el caso de los raster, ya son píxeles o píxeles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vía están en los píxeles P, ¿no? Y los árboles en estos píxeles. Y acá los 4 píxeles que representan la vivienda. Y de esa manera ya sabemos pues que la representación del territorio, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces estos datos van a tener pues sus propias particularidades, ¿no? A lo que se le denomina el metadato, ¿no? Entonces cada punto tiene su particularidad, que es un árbol, y puede tener otros datos más. El árbol tiene una ubicación, una geolocalización, tiene una característica específica del árbol. Igual el polígono de la vivienda, ¿no? También tiene su metadata, tiene su ubicación, su geolocalización, tiene sus datos específicos y eso va a permitir su gestión, ¿no? Y su administración de datos. Se pueden representar superficies también sobre malla de puntos, ¿no? A cada uno de ellos se asigna un valor en la variable en el punto y se puede tener una malla de puntos. Una realidad, una malla de puntos. Un team, ¿no? Un team. Una red triangular de triángulos, los puntos se concentran en aquellas zonas donde la variable representa o tiene mayor variabilidad. Los teams que juntamos como si fuera una malla geodésica, ¿no? De triangulación. Isolíneas, ¿no? O las isolíneas
del que representan, en este caso, realidades en el territorio, ¿no? Curvas de nivel, algunas veces, ¿no? Y en la imagen raster, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Los píxeles, ¿no? Cada píxel va a tener su propia realidad. Estos datos van a tener una ubicación, la línea igual, en ambos modelos, en el modelo vectorial y en el modelo raster, ¿no? La ubicación, su ubicación, en qué columna está, y de esta manera, ¿no? Y lo podemos visibilizar a través de los ArcGIS, del QGIS, del PostGIS, del QuantumGIS, de los diferentes GIS que tenemos, de los diferentes software, ¿no? Para procesamiento de datos. Aquí, por ejemplo, se están representando datos del territorio sobre la base de un modelo raster. Aquí hay tipos de suelo y en la imagen se representa de esta forma, con diferentes características. 1 litosoles, dice, ¿no? Y a todo lo que son litosoles le ponen el valor 1. Cerosoles cálcicos, aquí todos estos son cerosoles cálcicos. Tenemos, a ver, 1, 2, 3 cerosoles petrocálcicos, entonces todo lo que tenga esa característica se le asignará ese valor. Y regosoles calcáricos. Entonces, de esa manera, ¿no? Se va ubicando estos polígonos en raster, por la característica que tiene. Aquí, por ejemplo, calculando distancias, ¿no? Pasé lo que se denomina los buffers, ¿no? A través del modelo digital en raster. Entonces aquí tenemos la línea, el 1, 1, y de acuerdo a las distancias que hemos asignado, se le va a dar los valores. Que también eso sale en el vectorial, ¿no? Pero es una forma de poder registrar, ¿no? Algunos datos. De raster, líneas de flujo, de drenaje, o sea, realidades de cartografía, cómo lo vamos a ir manejando, ¿no? Y esto pues es ya cartografía que ha sido generada, ¿no? Acá estamos haciendo procesamiento de datos. Entonces en la geodata muchas veces hay que generarla, hay que trabajarla de lo que ya está generada, procesarla, y eso es lo que nos va a permitir pues hacer ese análisis, ¿no? Entonces, y poder identificar diferentes realidades, objetos en el territorio, sobre la base de las superficies y representarlos en diferentes formas, ¿no? A través de los sistemas de información. Entonces, eso es lo que un poco se busca en este punto, de que con los sistemas de información geográfica podamos, sobre la base de los datos existentes, podamos un poco conocer estas realidades a través de los diferentes métodos de identificación, de caracterización y de procesamiento. Y aquí ya empezamos a hablar de la georreferenciación o la geolocalización, ¿no? Entonces, aquí hay que ubicar un punto sobre la base de una latitud, longitud y establecerlo, cuál es su ubicación. Sabemos pues que esta ubicación de este punto va a tener que estar sobre la base de una referencia, ¿no? De una referencia geodésica. Entonces, hasta la fecha, cuando a veces hacemos trabajos de saneamiento de propiedades, escuchamos las discusiones que se dan en el registro, ¿no? Sobre la diferencia de posicionamiento entre el PESAT 56 y la WGS 84. Siempre va a haber esa diferencia. O sea, no vas a poder transformarla, por más que quieras transformarla. Son dos referencias diferentes, y van a tener pues un margen de error de ubicación. El polígono va a ser el mismo. Van a tener diferentes coordenadas en diferentes referencias. Entonces, el querer calzarlo gráficamente es un error, ¿no? En la realidad, el polígono es el mismo. Lo que son diferentes son las referencias. Estás queriendo, a veces se quiere hacer eso, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos información, tenemos que saber de qué referencia geodésica es. Está desplazada, ¿no? Cuando jalamos una información de catastro de COFOPRI, algunos están en PESAT 56 y superponemos a la base, ¿no? Y vemos ese desfase, ¿no?
Y bueno, pues eso es lo normal, ¿no? El Google Earth está en 84. Y si tu cartografía está en 84, debe calzar, ¿no? Con ciertas diferencias, porque siempre hay errores. Pero lo vas a poder identificar. En algunos casos está desplazado. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Te puedes dar cuenta de eso en la información que genera, por ejemplo, quien también tenía su información en PESAD era INEI, ¿no? Y está totalmente desplazada, pero han venido actualizando. Ahora ven casi la gran mayoría de su cartografía. Hay raras zonas que están desplazadas y podemos identificar, ¿no? En el momento que uno hace la verificación de esa cartografía, eh, sobre todo la de los centros urbanos, ¿no? De las zonas más consolidadas, esas ya están más ordenadas. La cartografía de centros poblados que son amanzanados, eso todavía tiene un desplazamiento, ¿no? Y lo puedes identificar cuando haces la superposición de datos para el tema de vulnerabilidad, etcétera, y ahí te das cuenta, ¿no? Está movido, entonces hay que trabajarlo, hay que actualizarla. Y ese es un procesamiento pues válido, ¿no? Que hay que hacerlo. Bueno, hay también algunos, vamos a decir, herramientas ya virtuales para cambiar coordenadas, ¿no? Hacer el cálculo de coordenadas UTM a geográficas, etcétera, o de geográficas a UTM. Entonces hay un sinnúmero de aplicaciones que ya permiten que te van a ayudar a ubicar un punto en el territorio, ¿no? Muchas veces tienes el punto en geográficas y tú la necesitas en UTM, entonces vas y lo conviertes, ¿no? Entonces esa es la forma. Hay varios mecanismos, hay algunos trucos que ya los especialistas en manejo de información ya están desarrollando, ¿no? Ahora vamos a ver otro de las metodologías de recojo de datos, que es la teledetección, y luego también iremos viendo, pues, ¿no? Lo que es el sistema de información. Entonces, la teledetección. eh, Hablamos acá ya de sensores, ¿no? Acá estamos hablando de información. Dice, la de teledetección no es una ciencia, ¿no? Que podríamos denominar pura, es decir, es un compendio de ciencias y tecnologías. El sistema de sensor remoto utiliza mucha información, ¿no? Utiliza geodesia, utiliza sistemas de información geográfica, estamos hablando de informática, estamos hablando de software, ¿no? Y estamos hablando de astronomía, un poco de datos espaciales, ¿no? Entonces es una ciencia o arte, dice, de adquirir información sin contacto directo entre el captador y el objetivo, técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre, desde sensores aéreos o espaciales. Era una técnica de altos costos, no todavía, ¿no? Nosotros tenemos un sensor, el sensor, nuestro satélite Perú, que lo maneja CONIDA, ya necesita también ser actualizado, creo que estos años ya lo van a actualizar. Es un instrumento importante, ¿no? Todavía no se utiliza en prospectiva, más lo han utilizado en tema reactivo para identificar zonas afectadas en tema de riesgo, etcétera, pero nosotros necesitamos información para planeamiento, ¿no? Entonces, todavía en este caso requiere más trabajo, en este caso el sensor de CONIDA para poder llegar al nivel de cartografía de planeamiento, ¿no? Su resolución es todavía está sobre los 30 metros, un poco más quizás, y no nos ayuda. Nos ayuda a tener una caracterización, etcétera, pero a veces cuando hacemos gestión de riesgo de desastres, estamos yendo a nivel de lote, ¿no? A nivel de polígonos, de zonas urbanas, de quebradas en específico, y requerimos mejores resoluciones, ¿no? Por ejemplo, los DEN Aster que tiene, o los Aster DEN que tiene Minan en su página de a 30 metros, también te ayuda, ¿no? Pero no es suficiente. Utilizamos el Alos Pulsar que tiene a 12 metros, hay otros que tienen a 5 metros, pero la idea es tener a esa precisión, ¿no? Entonces se requiere todo un procesamiento de datos, pero es una herramienta de recojo de información de manera indirecta, que es masivo, te ayuda, y si hacemos una corrección, vinculamos a una red geodésica, la corrección diferencial que se pueda hacer, vamos a tener información vinculada y georreferenciada, ¿no?
Entonces esto es importante, ¿no? Entonces la teledetección se basa en tres aspectos. La captura de los datos, acá están pues los sensores, ¿no? Están dando vueltas, ¿no? Y están recogiendo información. Entonces, la transmisión de estos datos y el análisis de los mismos. Entonces, ellos recogen los datos, lo transfieren a una estación de recepción. Esa estación de recepción lo manda a un usuario para que vea los datos, haga una limpieza, porque los datos crudos pues no son buenos, ¿no? Entonces hay que hacer una limpieza de datos, unas correcciones, utilizando software y recién poder otorgárselo al usuario, ¿no? Entonces acá también es importante cómo es que ha desarrollado, cómo esto ha evolucionado, ¿no? Esta visión estereoscópica, esa necesidad de tener una mirada estereoscópica en el proceso del conocimiento del territorio. O sea, la estereoscopía es una, vamos a decir, es una técnica de ver en 3D el territorio, ¿no? Entonces, en los vuelos aéreos, la cartografía pues te permitía hacer estereoscopía, ¿no? Y ahora con los sensores, con las imágenes satelitales también se están desarrollando técnicas para, ya tenemos esas técnicas para poder hallar ortoimágenes, ¿no? Corregidas del territorio, y también se está aplicando con los drones, ¿no? O sea, todo lo que se hacía antes en tema de teledetección, fotogrametría, con naves pilotadas, hoy lo hacemos con naves no pilotadas. Y pues los profesionales de geomática, de sistemas de información, que se están dedicando a este tema, pues están desarrollando constantemente esta información, ¿no? Esta geodata, ¿no? Para temas específicos, en temas ambientales, en temas de, vamos a decir, de zonificación ecológica económica, caracterización del territorio para fines de riesgos, etcétera, ¿no? Entonces es así que este procedimiento avanza. Antes pues todo era terrestre. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de un primer globo, ¿no? El que se denominó el Enterprise, y fue construido por unos físicos franceses por los años 1740, ¿no? Este fue utilizado en una guerra, ¿no? En la batalla de Fleurus, con lo que el ejército francés pudo vencer. O sea, teniendo esa mirada estereoscópica desde arriba, y pues esta es prácticamente la etapa de la precursora de la aviación, ¿no? De ahí empieza a darse pues todo el tema de la aviación, ¿no? Los globos aerostáticos, después los aeronaves, etcétera, ¿no? Y ahora ya estamos con sensores. Miren cómo es el cambio, ¿no? Incluso la teledetección también pues ayuda a utilizar estos sensores remotos, incluso en la medicina, ¿no? Captando con imágenes de calor, etcétera, y hacer un mapeo. Acá, por ejemplo, estamos viendo un mapeo del cerebro, ¿no? Y miren hasta qué nivel estamos, ¿no? O sea, por el tema de calor, no sé si ustedes han visto la película Depredador, ¿no? Eh, el depredador tiene un sensor que te ve completo, ve el calor de tu sangre, etcétera, y te identifica. Entonces son sensores, ¿no? Sensores de calor, etcétera, y de acuerdo al calor, etcétera, se determina pues qué tipo de elemento es, ¿no? O igual en el tema de las imágenes satelitales, por el tipo de coloración, ya se han determinado algunos índices de color, etcétera, para determinar vegetales, determinar tipo de vegetales, tipo de vegetación, tipo de objetos, etcétera, ¿no? Entonces ya se han hecho firmas, en este caso para las imágenes, en el desarrollo de las mismas ya hay una teoría de firmas, ya por así. Y en el desarrollo y análisis de la fotogrametría, prácticamente puedes identificar qué cosa es rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la lucha contra Nandro, ¿no? Y con el proyecto Cora, etcétera, utilizaron estos mecanismos, ¿no? Para identificar los cultivos. Y esa tecnología de estrategia de manejo de erradicación de la coca ahora se está desarrollando pues para identificar incluso plagas, identificar otro tipo de temas en el manejo del territorio, ¿no? De esta gestión territorial, ambiental. Por ejemplo, vamos a ver mañana algunas aplicaciones de los sistemas de alerta para incendios forestales, ¿no? Focos de calor, etcétera. Utilizan sensores.
Y así hay un sinnúmero de experiencias, ¿no?, que se están dando, ¿no? Y aquí podemos ver cómo ha evolucionado todo este tema, ¿no? Estaciones espaciales, sensores, etcétera. Y seguimos avanzando, ¿no? Y seguimos avanzando y sabrá hasta cuándo más seguiremos avanzando. Pero ya vemos, ¿no?, todos los componentes que se tienen, ¿no? Aquí hay todo un componente para la teledetección, hay, como les mencionaba, el sensor recoge la información, pues, sobre la base de la energía calorífica que se tiene, ¿no?, a esta superficie. Acá está el sistema receptor. Este sistema receptor recoge los datos, hay un procesamiento, ¿no?, un previsualizamiento, y de ahí va al usuario. Hay todo un procesamiento, ¿no? Por ejemplo, la estación de Pucusana de Conida, más o menos tiene este diseño, ¿no? El sensor manda a Pucusana y tiene todo un equipo de procesamiento y sueltan el producto. Y para poder generar esta información y dársela, pues, a los usuarios finales, ¿no? Bueno, estos tienen, pues, hay satélites, cada uno tiene diferentes órbitas, son temas más o menos para poder orientar nada más el tema, cómo es que giran sus órbitas, ¿no? Y sobre eso tienen características en específico del recojo de información, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? Por ejemplo, una de las ventajas que, pues, se puede realizar toma de datos no invasiva, ¿no? O sea, no vas a llegar a ocupar el lugar. A grandes áreas, acceso a zonas inaccesibles o sin cartografía, almacenamiento digital y su posible manipulación y procesamiento. Para estudios estadísticos, multiplicidad de información en una sola imagen, posibilidad de realizar fácilmente seguimientos lineales de las variables. O sea, con 2, 3 imágenes, por la temporalidad de la imagen, tú puedes desarrollar, que puedes caracterizar un río, ¿no? Cómo ese río ha ido cambiando de curso, ¿no? Los ríos meándricos, por ejemplo. Y cuál es la situación actual, ¿no?, de un tiempo, de un periodo de tiempo en años. Determinar, pues, cómo ha sido la morfometría que ha desarrollado ese río, y sobre eso, pues, caracterizar adecuadamente las zonas inundables, las terrazas, sobre la base ya de datos en campo, sobre DEMS, etcétera, topografía, curvas de nivel. Ya usando todos estos datos, ya uno podría acelerar procesos, ¿no? Algunas limitaciones: conocimientos a priori de las respuestas en frecuencia de objetos a estudiar, falta de sensores o dispositivos adecuados para hacer las medidas, dice, ¿no? Instrumentación no calibrada, trabajo con valores relativos en lugares absolutos, en lugar de absolutos, necesidad de realizar una elevada carga de cálculo para una representación válida de los datos, correcciones geométricas. O sea, requiere todo un equipo, ¿no?, de procesamiento, pero como les decía, hay mucho avance, ¿no? Hay mucho avance sobre esto. Ya se han establecido firmas para vegetación, se han establecido firmas para objetos. O sea, hay mucho avance, ¿no? Hay los profesionales en este tema de teledetección, de geomática satelital de imágenes, es su tema, ¿no? Es una especialización, por no decir, ¿no? En el tema de la cartografía digital, pues es una especialización este tema, ¿no? Y la especialización mucho más a detalle por tipo de uso, ¿no? Si vas a usar en agricultura, etcétera, hay profesionales dedicados a ello. Si vamos a usarlo en el tema de gestión de riesgo de desastres, también hay una especialización, porque vamos a hacer caracterizaciones, ¿no? Vamos a decir, de condiciones territoriales, de algunas composiciones del territorio que condicionan a la susceptibilidad de un fenómeno. Entonces ya es otra especialización también, ¿no? Va por ahí. Entonces eso es lo que un poco se requiere, ¿no? Estas utilidades son, pues, importantes, ¿no? Como ya lo hemos visto, mayormente utilizamos algunos DENS para poder desarrollar el tema del drenaje natural de la quebrada, o el drenaje natural de una zona con ciertas características topográficas, etcétera, para poder analizarlo en el tema de inundaciones, ¿no? Elaboramos ya con ello los mapas de pendientes,
desarrollamos las curvas de nivel, dependiendo, ¿no? Lo que necesites, ¿no? Y eso es un poco lo que en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Pero como les digo, pues tiene uso en diferentes temas, ¿no? Geología, para el tema urbano, para el tema suburbano, rural, tema ambiental, hidrología, recursos terrestres sólidos, programación territorial e infraestructura, ¿no? Con una imagen podemos hacer un planeamiento amplio. Bajo los flujos territoriales económicos, podemos ver hacia dónde están yendo los flujos, ¿no? Y los indicadores, y bajo un mapeo de esa cartografía o de una imagen, podemos identificar falta de infraestructura o de repente ensanche de las vías, etcétera, y podemos hacer ese mapeo, ¿no? Y conversar sobre un plano, sobre la base de un plano, ¿no? O sobre la base de una imagen en una pantalla. Se puede superponer los datos y tomar esa decisión de a dónde vamos a hacer la ampliación de la vía o de repente la implementación de un puente, la refacción de otro, etcétera, ¿no? Y bajo los flujos, ¿no? De hacia dónde están creciendo las ciudades, hacia dónde están jalando ese flujo económico, se puede determinar esto, ¿no? Con los estudios sociales, económicos que hay de estas ciudades, hacer esa caracterización, ¿no? Y tomar decisiones en planificación para riesgos, ¿no? Lo que hemos indicado, ¿no? Es más rápido levantar una imagen de todo lo afectado, sobre eso ya identificar las zonas más críticas y irse al territorio puntual, ¿no? Y de ser posible, pues vas a identificar zonas más críticas, ¿no? Porque ves cómo era el río antes, con la temporalidad, y con la situación actual ves a dónde se ha desbordado y ese impacto general. Ahí levantas los datos de población, manzanas, lotes, etcétera, de centros poblados y sabes que hay un gran impacto, que te lo va a ratificar el EDAN, que te lo va a ratificar en este caso las estadísticas del riesgo, ¿no? Que se levantan post desastre. Y bueno, ese es un tema que hay que ir desarrollando, ¿no? Para actualizar la propia cartografía, ¿no? En agricultura ya hemos hablado, para el control de las plagas, etcétera, ¿no? Para la oceanografía, etcétera, también, ¿no? Hay todos unos multiusos. Ya vamos hablando cómo se va vinculando la cartografía vectorial a esta cartografía, vamos a decir raster, ¿no? De imágenes satelitales que van a darle más soporte a esta información. Otras aplicaciones, ¿no? Meteorología, sabemos los sensores, ¿no? El PISCO, ¿no? Hay varios sensores meteorológicos que ahora te puedes visibilizar tormentas en tiempo real, hacer todo el control, ¿no? Temperatura superficial del mar, corrientes oceánicas, ¿no? Sobre los sensores de coloración que te da, como sobre las firmas de la imagen, vas a determinar dónde está como lo que se hace, ¿no? En el tema del seguimiento del fenómeno del Niño. La temperatura superficial del mar tiene una coloración y por ese tema de coloración ya pues el sensor le va a permitir cómo está avanzando la onda Kelvin, ¿no? Y cuándo se disipa, etcétera. En tema de geología, geomorfología, perfiles geotécnicos, localización de fallas, desplazamientos tectónicos. Entonces es importante, ¿no? Esta geodata es sumamente importante para poder intervenir en el territorio, en lo que estamos trabajando ahora en tema de gestión de riesgos y en el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, pero a escalas adecuadas, ¿no? Tenemos información de zonificación ecológica económica que orienta las políticas a la gran escala, ¿no? Pero necesitamos también a una escala más focalizada, ¿no? Local, cartografía del 25.000, que nos permita un poco ir ordenando estas ocupaciones que tenemos en el territorio, ¿no? Modelos de elevación digital, lo que estábamos conversando, ¿no? Mapas de detalle de superficie terrestre, inventarios de fauna, avifauna, movimientos migratorios, etcétera, ¿no? En estas zonas, vamos a decir, de ecosistemas, ¿no? Frágiles. Ingeniería forestal, agricultura, ¿no? Tipos de cobertura vegetal, estado sanitario de la misma, identificación de plagas, mapas de uso de suelo, vulnerabilidad a incendios, etcétera, ¿no? Hidrología,
prevención de avenidas, ambiente, control de fenómenos catastróficos, ¿no? Vinculado a las disciplinas, ¿no? A tormentas, movimientos, lanchas y inundaciones. Miren, es importante, ¿no? Esta información es sumamente importante. En el Perú tenemos entes especializados que están generando información, ¿no? Muchos están generando geodata y esto nos va a permitir pues desarrollar, incluso para la planificación urbana, ¿no? Hay un sinnúmero de plataformas que están soltando datos sobre la base de la GeoIDEP, tenemos una infraestructura de datos espaciales, ¿no? GeoIDEP se denominó. En un momento estuvo administrada por la UNGEI, pero ahora creo lo tiene el IGN, ¿no? En el tema de la plataforma de GeoPerú. Entonces ahí tenemos algunos datos que ya están siendo incorporados y a través de los servicios web map server, ¿no? O mapas o servidores de mapas en web, se puede, y la interoperabilidad de los datos, se puede jalar esa información. Entonces es importante cuando uno jale datos, vea la geodata, ¿no? O la metadata, ¿no? La metadata que te diga que cómo fue desarrollada la información y si te va a servir, porque no es jalar y pegar, ¿no? No es así, sino hay que ver si esa información tiene las condiciones o las puedes adecuar a tu trabajo, ¿no? Entonces de esa manera se van avanzando. Entonces los sistemas de información geográfica aquí ya nos ayudan, ¿no? A recoger todos estos datos, toda la información de dato vectorial, alfanumérico, raster, ¿no? Ese tratamiento de datos, ¿no? Entonces estos sistemas de información, pues es valga decir, es una unión de información en formato digital y herramientas informáticas, programas, ¿no? De lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? ArcGIS, ArcView, QGIS, hay un sinnúmero de datos. Mañana lo vamos a poner al inicio de clase para ver qué software tenemos para la base de datos gráfica o base de datos alfanumérica que nos permiten desarrollar estos datos, ¿no? Y cómo se analizan, ¿no? Estamos hablando de un sistema de información. Ahora, un sistema de información geográfico en su particularidad ya es de información georreferenciada, geolocalizada, tiene ya una posición en el territorio. Está vinculado pues a sistemas de proyección, ¿no? Generalmente estamos trabajando en sistemas de proyección UTM, ¿no? BWGS 84 en el caso de Perú. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, los estándares de interoperabilidad te permiten que debe estar georreferenciado a la geodésica nacional, debe tener pues algunos estándares que establece el ente rector en cartografía, en este caso el IGN, y en algunos casos también la UNGEI a través de las normas de interoperabilidad que se han dictado, ¿no? Y para poder hacer todo este uso de datos, ¿no? Para poder compartir. Ya, como esta es una información que el Estado genera, no hay que hacer duplicidad de funciones, ¿no? Entonces, la idea es que se interopere. Antes no se podía acceder, ahora por lo menos ya se está soltando la información, puedes acceder a alguna información. Claro, no toda la información que te están generando es procesable, porque te entregan imágenes o te entregan PDFs, etcétera, pero no te entregan los shapes. Y entonces ya te generan un tiempo de procesamiento, ¿no? Pero lo que se quiere es tener estos datos, ¿no? Y bueno, habrá algunos mecanismos que se utilicen de repente para poder evitar su mala utilización, pero la idea es que estos datos lleguen al usuario, lleguen al tomador de decisiones, y ya después no, después ya es prácticamente esa información no sirve, tiene que llegar pues en una situación de oportunidad, ¿no? Entonces el sistema de información geográfica pues tiene todo un componente, ¿no? Hablamos de un sistema de información, ahora estamos hablando de un sistema de información geográfica. Ya estamos hablando si hablamos de teledetección, estamos hablando de un sistema de satélites, programas informáticos, personal especializado, datos, hardware, software, ¿no? Entonces miren todo lo que estamos hablando. Y pues hay un grupo de usuarios, ¿no? Que van a ser los que van a recibir estos datos. Según el ESRI, define al sistema de información geográfica como un conjunto, dice, de hardware, software,
datos geográficos, personal y procedimientos diseñados para capturar, almacenar, actualizar y manejar, analizar y desplegar eficientemente todo tipo de información referenciada geográficamente. O sea, es todo un aparato, ¿no? O sea, no es solamente un operador con GIS o con un software GIS, no. Acá hay profesionales, especialistas en todo el tema. Hay especialistas en tema de manejo de datos, pues de satelitales, hay procesadores, hay editores, hay controles de calidad, ¿no? Y un equipo que le da pues el control de calidad final y entrega el producto. Qué cosa tenemos ahí? Lo que habíamos hablado, ¿no? Espacios en el territorio, por ejemplo, capas de hidrografía, elevación, infraestructura, suelos, uso de suelo, estándares de todos los mapas a una proyección común de una realidad territorial. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? A veces la tenemos en formato vectorial, lo complementamos con raster, hacemos todo un procesamiento de información que nos va a ayudar a poder conocer esa realidad. En principio con estos datos cartográficos que se han generado en un tiempo, ¿no? Pero hay que ir al campo a hacer estos ajustes de calidad, de actualización, porque la geodinámica es constante. Hay dependiendo de cuándo fue generada la información, ¿no? Nuestra cartografía al 100.000 data de muchos años, ¿no? Y cuando digitalizas la Carta Nacional, no coincide pues con las líneas, por lo menos de los ríos, no coinciden. Y si vamos al 50.000 con cartografía de IGN, perdón, de IGMET, igual, ¿no? Entonces ampliamos la información y vamos haciendo todo un procesamiento, ya con datos de campo, ¿no? Utilizando el GPS, etcétera. Hacemos algunos controles terrestres y ajustamos nuestros datos. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Y aquí vamos a ver la aplicación de los GIS a diferentes temas, ¿no? A diferentes temas de arqueología, geología, prácticamente el territorio en sus diferentes usos requiere pues de manejo de datos, ¿no? En específico. El Ministerio de Cultura hace pues su catastro de áreas arqueológicas, de patrimonio, etcétera, y sobre eso hace su análisis, ¿no? Mapea sus áreas alternas, qué zonas se le están invadiendo, qué zonas están siendo trabajadas y tendrá su base de datos respecto a eso, ¿no? Otra base de datos, por ejemplo, la base de datos el portal de CNPRED que tiene es una plataforma que tiene base de datos, solamente son base de datos de información para procesar en temas de riesgos. Son capas que no están trabajadas, solamente muestra lo que han generado algunos entes especializados y te las muestra para que en algún momento el operador de riesgo haga el procesamiento sobre la superposición de los datos, ¿no? de peligro, vulnerabilidad, etcétera, y pueda determinar información. O sea, son realidades que tenemos, ¿no? Acá podemos ver diferentes realidades, ¿no? De dos ciudades, ¿no? Que están siendo representadas por diferentes información, ¿no? Acá podemos ver una realidad de un río, cómo ha sido representada. Entonces hay un sinnúmero de usos, ¿no? En minería, como hace un rato hablábamos en el tema de transportes, ¿no? Ahora estamos hablando también del geomarketing, ¿no? Sobre la base de la cartografía uno puede establecer dónde están sus potenciales clientes, ¿no? Cómo se mueven los flujos de vehículos, etcétera, y hacen el geomarketing, ¿no? Definen dónde van a poner sus publicidades, dónde van a poner sus estaciones de ventas, etcétera, ¿no? En el geomarketing. Y eso es importante, ¿no? Acá hay un ejemplo de cómo se ha caracterizado la cuenca baja del Chilca en Lima, ¿no? Sobre la base ¿no? de UNDEM se ha generado información, ¿no? Para poder verificar, ¿no? En qué datos necesitamos, ¿no? O sea, que para poder hacer todo un proceso, un análisis, ¿no? Áreas agrícolas, tejido urbano continuo, áreas verdes urbanas, y se van definiendo polígonos, ¿no? Y aquí vamos viendo los polígonos, ¿no? Que se van superponiendo de centros urbanos,
algunos otros puntos, ¿no? Que se puede ir dando, ¿no? A ver, ajá, muy bien, que dice con resultados sorprendentes. A ver, Catala, claro, así es. Con 8 horas de anticipación, excelente, muy bueno. Gracias, Víctor, muchas gracias. Sí, en realidad pues hay un sinnúmero de plataformas, hay un sinnúmero de sensores ahora que son libres, ¿no? Que nos van a permitir acceder a información y eso pues nos van a facilitar varias cosas, ¿no? Agilizar procesos sobre todo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Lo que tengamos que desarrollar. Por ejemplo, para el ordenamiento territorial es una mirada muy diferente que para hacer el análisis de riesgo, ¿no? El análisis de riesgo requiere cartografía mucho más puntual para la gestión misma, para el monitoreo de los riesgos, para la alerta temprana, son casos diferentes, ¿no? Entonces, cada uso requiere pues un tipo de información, un tipo de escala, ¿no? El tema de planeamiento urbano, por ejemplo, para el tema de la planificación, la gestión del territorio, requiere pues información a nivel de lote, de manzana, otros datos complementarios, ¿no? Para poder definir estos usos, ¿no? O conocer qué diseño tiene la morfología urbana, ¿no? Cómo han crecido. Eh, Planos radiocéntricos, irregulares o desordenados, de tipo poligonal, usos de suelo, clasificación de suelo, zonificación, etcétera, ¿no? Entonces esos son algunos usos que se pueden ver en el tema de, por ejemplo, vías, estructurar vías. Como les digo, hay información, un montón de información que hay que saber para qué la vamos a usar. En el tema de riesgos, equipamientos sociales, espacios verdes, patrimonio, infraestructura, servicios, etcétera. Entonces, este es un preámbulo de lo que mañana vamos a hablar de todas las plataformas que podemos usar, de dónde jalar datos y cómo ir utilizando esta información. Hay mucha información ahora, entonces hay que ver cómo la utilizamos. Hay diversas plataformas. Para el caso de gestión de riesgo de desastres, hay dos plataformas, ¿no? Que vamos a comenzar mañana, que es el SIMPAD y el SIGRID. En proyección, el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pero así como estos sistemas, hay otros sistemas, muchos sistemas de información que tienen información de datos relevantes para poder hacer un análisis de un espacio o por lo menos de un fenómeno y definir criterios, ¿no? Para el análisis que vamos a hacer en otras latitudes, ¿no? Sobre esa caracterización, sobre esos criterios que establecen, sobre esa particularidad que tiene el fenómeno, nos ayuda a afinar criterio, ¿no? Y sobre eso pues estableceremos algunos datos de información, ¿no? Bueno, eso hemos querido compartir ahora preliminarmente. Mañana vamos a seguir compartiendo algunos datos más y quedo a disposición de ustedes si hay algo más que podamos compartir. No sé, preguntas, adelante. ¿Algún comentario que quieran hacer? Con todo gusto. Ingeniero, buenas noches. Aparte de Víctor, sí, adelante, adelante, adelante. Ingeniero, sería bueno de Te que, escucho. bueno, los compañeros que es bueno que sepan un poquito del desdoblamiento para el tema, que tengan rápido respuesta en el tema de las conversiones a las escalas respectivas. Que mientras como la punta que usted dejó ahí, me cae unos 5.000, un centímetro de 50 metros, 12, 600 metros, ¿no? Pero en vez de los que trabajamos rápidamente Claro. con esto y compañeros otros que no, sería bueno recomendarles que comiencen a practicar lo que es desdoblamiento de escala para que puedan dominar. Así es, Víctor. Sí, miren, así como Víctor, quién más maneja cartografía? Es importante, ¿no? Que ustedes puedan conocer las escalas. Eso es básico, ¿no? En el tema de gestión de riesgo de desastres,
o en todo tema que se maneje cartografía, es importante, ¿no? Que conozcan las escalas, ¿no? Y esto pues es un tema, vamos a decir, del día a día del profesional que hace evaluaciones, que hace planes de prevención, que está utilizando geodata, ¿no? Bueno, esto es, en principio, no debe asustarlos, es un tema que prácticamente ya es del día a día, ¿no? Y ustedes agarran su celular, quieres usar cartografía para geolocalizarte, usas el Maps, ¿no? Y le pides que te lleve de un lugar a otro. Entonces estás utilizando cartografía. Entonces utilizas para poder desplazarte de un lugar a otro e identificar el tránsito, ¿no? Miren a qué nivel hemos llegado, ¿no? O sea, tienes una herramienta potente en tu celular. El celular es mucho más potente que una computadora, ¿no? Tiene GPS, tiene cartografía en la nube, puedes acceder a la nube, tiene video, etcétera, ¿no? Y de esa manera, pues, uno puede ya ir familiarizándose. O sea, ya no es novedad que no, el tema de la cartografía, ¿no? Es nuestro día a día. Lo vemos constantemente. Ingresas al Facebook y puedes ver un punto puedes conversar con personas de otro país y si te da las coordenadas de su celular, te apuesto que si lo googleas y vas a ver dónde vive. O sea, a ese nivel, pues, ir practicando, ¿no? O te da su ubicación en el Maps y aparece rápidamente, ¿no? Puedes llegar hasta el punto donde está ubicado. Entonces, y si uno revisa también en el Google, en tu actividad, registra dónde has ido, ¿no? Todos los viajes que has hecho, que te pide, por ejemplo, hoy estuviste en el restaurante El Pollo Gordo y te pregunta, ¿estuvo rico el pollo? Tú le pusiste rico, entonces estás identificando dónde has estado, ¿no? Te pide opinión cuando fuiste al peluquero, wow, y prácticamente estás marcando toda tu navegación, ¿no? De una u otra manera. Contribuyes a darle, vamos a decir, puntaje a esa pollería, pero también estás geolocalizando todo tu andar. Entonces, y en el Google Maps, en el Google tú no puedes ver toda la actividad donde has caminado, ¿no? Y fácilmente por eso pues se detecta todo, ¿no? O sea, ya en el tema de la tecnología de información, las ciberdelincuencias también pues es identificada fácilmente por especialistas que ven el tema de los IPs y estos IPs están vinculados a una referencia geodésica o a una referencia de coordenadas, ¿no? Y fácilmente los localizan. Entonces ese es el manejo de información, ¿no? De geodata. Y bueno, lo que estamos viendo nosotros es básico, ¿no? En realidad, vamos a hacer procesamiento de información, vamos a jalar datos para poder plasmar en algunos instrumentos para la toma de decisiones. Eso es importante, ¿no? Lo que hemos querido compartir. Si hay algo más o no, alguien quiera dar una opinión. Nadie. Bien, entonces quedaríamos hasta aquí. Mañana seguimos compartiendo estos datos. Los animo a que se familiaricen. Desde su mismo navegador del celular pueden entrar a diferentes plataformas. Mañana les voy a compartir algunos links de donde ustedes van a poder visibilizar datos, ¿no? Y en algún momento, de repente, ya cuando empiecen a procesar información, o por lo menos para poder conocer la data, ingresen, también les va a ayudar a tomar decisiones, a poder opinar respecto al procesamiento de información, porque el procesador de datos va a procesar. De repente es un profesional que conoce también el tema, va a procesar, pero va a requerir también opiniones diferenciadas y contribuciones de un equipo que le ayude pues vamos a decir, a definir escenarios probables de actuación, de decisión, ¿no? Y con toda la información que se puede compartir. Bueno, eso les animo. Estaríamos ya cerrando la sesión si no hay preguntas y el día de mañana nos vemos a la misma hora. Gracias, ingeniero.
Gracias, ingeniero. Gracias, buenas noches. Y amarle a ustedes también. Que tengan buenas noches. Un abrazo a todos.
No sabe.